historia se repite. Otra vez la inundación, poniendo al desnudo la situación social de precariedad en la que vivimos la mayoría de la población. La ausencia de un plan hídrico que resuelva el problema de la inundación. La ausencia de un plan sanitario de emergencia para afrontar la catástrofe que esté en condiciones de atender las enfermedades y las epidemias. La falta de un ordenamiento territorial que planifique un programa de vivienda en lugares aptos con todos los servicios y al alcance de los trabajadores. Nos muestra que esta realidad que nos golpea con la inundación son la muestra de lo que vivimos todos los días. El hospital Simplemente Vista de González Catán no tiene internación de pediatría suspendida del año 2007. La SEANSE, desde la dictadura militar, contamina el agua, el suelo y el aire. Las escuelas son centros evacuados. La interrupción de servicio de luz cuando hay baja y alta temperatura. El hacinamiento y el déficit en el transporte público. La falta de edificios escolares. La suspensión y despido que sufrimos los trabajadores. Mala inflación son el flagelo que padecemos la inmensa mayoría de los argentinos. A esto se suma la trágica muerte de Lautaro Aguirre Mora, hoy a un año de su fallecimiento en la trampa mortal de la Tosquera de Pontevedra. Esta situación social que describimos y sufrimos no sucede por la falta de planificación de los gobiernos. Es la política del sistema capitalista que privilegia y gobierna para una determinada clase social, la cual vive en barrios cerrados, que no sufre de inundaciones, cortes de luz, que no viajan colgados y apretados en los colectivos, que no padecen la falta de ambulancia por calles intransitables. Ellos tienen un servicio de salud con la más alta complejidad y última generación. Esta es la realidad de un país planificado para el privilegio de una minoría vinculada con los centros de poder mundial. Este es un modelo capitalista extractivista, agroexportador y financiero que saquea nuestros recursos naturales con la mega minería, la sofisticación, el fracking que destruye el empleo. Las inundaciones recientes por la fuerte lluvia no es un fenómeno excepcional, es el resultado de la deforestación. Hay provincias donde se desmonta 7 hectáreas por hora, más la contaminación industrial como ejemplo. Bonia, Claucol, impunemente estas empresas no realizan tratamiento de efluentes industriales, arrojando lo mismo a los arroyos y ríos y esparciendo en el aire material particulado. Este modelo socialmente excluyente, ambientalmente insostenible, avanza sobre los espacios públicos, privatizando las costas, las riberas, avanzando sobre humedales, valles de inundación, con megaproyectos inmobiliarios, parques industriales, junto al negocio de las tosqueras a cielo abierto. Malos gases de efecto invernadero son una foto reveladora que los gobiernos locales y nacional, junto a las empresas multinacionales, lo único que se privilegia es la ganancia y la multiplicación de su riqueza, poniendo en riesgo la vida en el planeta. Por eso es necesario seguir avanzando en conciencia y organización a través de la participación, el debate y la toma de decisiones de forma colectiva, donde nuestro interés no sea delegado en otro, donde lo defendamos y lo conquistamos en la asamblea y en las calles, por medio de la autoconvocatoria y la democracia directa, con el objetivo de seguir desarrollando la construcción del poder obrero y popular para conquistar la sociedad sin explotación, sin discriminación, sin exclusión, una sociedad de plena realización de las personas en todos los planos de la vida. Exigimos se declare la emergencia socioambiental, el cierre y remediación inmediata de la SEANSE con la derogación del decreto ley 9111 de la dictadura militar, la aplicación del proyecto de los vecinos autoconvocados
Plan Integral de Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, expediente número 1000 del 2 de noviembre del 2007, presentado al Consejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal. Erradicación de la planta de Claucol en un lugar no urbanizado, garantizando los puestos de trabajo y con el cumplimiento de las normas ambientales. Se dé protección a los humedales existentes y la recreación de los mismos, restaurándolos y rehabilitándolos como una prioridad. Un plan de obras hídricas y de ejecución inmediata por reservorio que resuelva de manera integral y sustentable el tema de las inundaciones. Cierre perimetral con vigilancia a las 24 horas de las tosqueras en la región metropolitana con un plan de saneamiento y reutilización de la cava. Agua realmente potable y cloaca con sus respectivas plantas, con el tratamiento integral de los desechos cloacales que procese con métodos físicos, químicos y biológicos. Que la industria tenga plantas de tratamiento integral de efluentes industriales para que no contaminen los cursos de agua superficial y subterránea. La habitación de un sector del hospital simplemente evita el kilómetro 32 con especialistas en toxicología, oncología, laboratorio y equipos necesarios de profesionales, técnicos, trabajadores y aparatos para el control y seguimiento de las personas enfermas y afectadas por la contaminación de Claucol y la Seance. Que no se siga deforestando ni privatizando la costa, la ribera y los espacios públicos. No a la zoquización, los transgénicos y agrotóxicos. No a la minería a cielo abierto. Por el juicio y cárcel a los responsables políticos y materiales de la muerte de Lautaro Aguirre Mora. Por el desprocesamiento de todos los luchadores populares. Por la desestimación de la causa armada contra la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Lautaro Aguirre Mora, presente.